Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta semana del Día Internacional del Libro, que se celebra mañana, pero nosotros ya hemos comenzado las celebraciones de hoy y tendremos varias actividades a lo largo de esta semana y de la próxima. Pero hoy lo que nos convoca es una actividad muy interesante y ustedes realmente lo van a corroborar por ustedes mismos, porque tiene que ver con compartir acerca de libros y lecturas y las experiencias de quienes nos acompañan. Francisco Albani, Gigi Escotelaro, Juan Carlos Pacífico. Cuando estuvimos pensando en las actividades de estos días, en un momento que estábamos conversando, Francisco tuvo esta propuesta que pusimos en acción y que realmente le agradecemos porque a la vez pensó en con quiénes conversar. Y ahí también surgió, además de Juan Carlos, el nombre de Gigi, porque en otra actividad nos había acompañado y trajimos ese recuerdo para ponerlo en acción. Así que esta es una actividad que, digamos, tuvo varios momentos. En realidad comenzó cuando comenzó a pensarse. Y hoy, bueno, tiene este momento tan importante. Desde esta institución, que este año es tan especial porque tiene su cumpleaños 125, y que nosotros queremos tanto, que tiene la dirección de Analía Valente, de hace varios años ya, un equipo de trabajo muy lindo y una comisión que integramos, que realmente lo hacemos con mucho cariño, con mucho orgullo también, porque es una institución nuestra, de nuestra ciudad, y vale la pena ser parte. Pero bueno, el espacio es de los aquí presentes. Reiteramos el agradecimiento de acompañarnos en esta tarde y están invitados a sumarse a la actividad del día de mañana, del jueves, del martes próximo, del miércoles y así en lo sucesivo. Gracias. Gracias. Bueno, arrancamos. Primero, gracias por venir. Bienvenido a este experimento, a ver qué nos sale. Y con la excusa de que mañana se celebra el Día Internacional del Libro, que se suele pensar el libro como objeto, pero sabemos todos que en realidad lo que más nos importa es la lectura del libro, se nos ocurrió tomar esas dos cosas para armar una charla alrededor de los desafíos del libro como soporte físico de conocimiento y qué relación tiene con la actividad de la lectura de las personas, que pareciera que es unidireccional, pareciera que va de acá para acá, y vamos a ver si eso es realmente así o es más complicado. Y la intención son dos, por un lado, o tres. Disculpen que leo notas porque soy nuevo en esto, así que me tengo que ir guiando con las notas. Una intención es compartir la experiencia de la lectura, porque es una actividad muy solitaria y en general no sabemos cómo lo viven los demás. Entonces, esto de juntarnos es una oportunidad de nosotros como iniciar esta manera de compartirlo, pero también provocar que ustedes lo compartan. Y una manera de expresarlo también es
hoy vos en la radio, cuando te preguntaron, decías que una de las mayores felicidades de los lectores es contar lo que uno leyó. Como que no se cierra hasta que no lo contás. Claro. Sí. Y yo pensaba, las veces que nos juntamos a charlar, a tomar un café y charlar, nos vamos por las ramas hablando del libro y de esto que salta de acá, vos me contás, yo así. Y se abre y ese placer de recorrer esos mapas de ideas, de conocimiento que el otro te invita como a su mapa y vos al tuyo, porque estaba bueno también abrirlo, hacerlo acá y abrirlo para invitarlos a que se sumen. Y también en esto de compartir experiencia, inevitablemente vamos a ser autorreferenciales y compartir la nuestra, que es específica. En el caso mío tiene mucho que ver con conexiones entre cosas diversas. Y es como uno de los grandes placeres que me da la lectura es ese. Y por eso traje varios libritos para ir alimentando esta charla. No los vamos a leer a todos, no se asusten. Y si logramos cerrar, también hablar un poco de la misión de la biblioteca en relación a esto del libro y la lectura, el objeto y el acto. Bueno, hago algunos anuncios parroquiales. Vamos a tratar de no pasarnos de una hora y cuarto, más o menos. Yo preparé un hilo que, si no salió mal, tiene sentido y tiene cierre. Un poco la idea es llegar al final, pero es tentador irse por las ramas. Lo que queríamos es que ellos saben algo de esto, no del todo, porque yo también quería que la charla sea espontánea. Sepan que pueden interrumpir para hacer preguntas y para hacer comentarios y aportar lo que sea que les provoque esta charla. Pero bueno, están todos, acordémonos de tratar de cerrar en una hora y después nos podemos quedar charlando en la vereda, en el pasillo, donde sea, y podemos quedarnos hasta cualquier hora charlando. Y bueno, disculpen que un poco voy a estar mirando notas, y la autorreferencialidad y la imprecisión también, porque en esto de conectar cosas lejanas, a veces el dato de la cosa precisa es inevitable tener errores en fechas, en cosas, y bueno. Así que le dejamos a los expertos después ir a verificar todos los datos que tenemos. Bienvenido al lugar. Bienvenido al lugar. Así que, si querés, Gigi, empezar leyendo. Bueno, Dale, sí, lo que quieras. Salió la lectura. Bueno, buenas tardes. Qué lindo ver caras conocidas y muy agradecida a la biblioteca por... ¿Se escucha atrás? Sí, Ay, sí, tengo sí. un tono de voz muy bajito. Clary, vos avisame si no se escucha. Esta lectura que traigo, que me sorprendió que todavía sigue pegado el texto, así que quien quiera volver a leerlo está en la entradita, surge del proyecto del año pasado en referencia a Cortázar, donde la biblioteca invitó a las instituciones educativas a participar del proyecto. Y bueno, como trabajo en la Escuela de Artes Visuales, estoy en varias materias. Una de ellas es el taller de grabado y arte impreso. Entonces, bueno, con mis alumnos presentamos el proyecto y ellos presentaron sus trabajos. Bueno, recordé este texto de Cortázar, que es específicamente el grabado y que me dio mucha satisfacción. Y os cuento esta anécdota porque no, esta referencia de dónde traemos esas lecturas. Hacía muchísimos años que no lo leía y no me acordaba, me costó mucho, de hecho no lo encontré por internet, hacer esa búsqueda de dónde estaba ese texto, y era en un catálogo de una muestra de una profesora que tuve hace muchos años, donde yo iba a su taller a Buenos Aires. No se editó en Argentina ese libro. Ese libro no se editó, claro, pero el texto está en el catálogo de
Pero quiero decir, cómo se va también, cómo va transitando por otros lugares. No lo encontré en un libro específico de Cortázar, sino en este catálogo. Bueno, lo encontré y tuve la suerte de recopilarlo, ¿no? Y sin más. Bueno, es de Papeles Inesperados. Es un libro que se editó después de su muerte y tiene que ver con todos estos textos encontrados sueltos y que se editó este libro. Y se llama el texto de Trufas y Topos. La mano está más sola en el grabado que en el dibujo o la pintura. Más sola y más inmediata en este terreno que trabaja como un arador para quien el ojo cuenta menos que el contacto entre dos materias adversarias y cómplices a la vez. Los dedos que empuñan la gubia ven por su cuenta, y lo que el ojo cree guiar y articular solo vale muchas veces como mera gramática. Hablo por supuesto del grabado en libertad, ese que el metal, la madera y la piedra parecen insinuar y desear en los accidentes de su materia pura. La anécdota, la reproducción, no son más que aplicaciones específicas de algo que el dibujo y la pintura solicitan y llevan a su extremo. Por su parte, el grabado tiende a cerrarse a esos fastos. Le basta una intimidad táctil para proyectar su propio universo, pequeño como la gota de mercurio en la que sin embargo tiembla la serpiente cósmica. Dado que no sé grabar, todo esto puede ser falso. Pero algo me dice que la escritura, otro arado contra la blanca tierra de la página, acerca un poco a este territorio donde lo visual dista de ser omnipotente. También la pluma traza y el escritor sabe del goce de ese resbalar en el que todo es posible por dúctil, por topo, por trufa, por vena de agua. ¿Cuántas veces habré empezado o terminado una frase con los ojos cerrados? ¿Algún grabador, acaso, miró un fragmento de su obra después de haberlo burilado? Para corregir, claro, todos tenemos tiempo y ojos. Me parece bellísimo y aparte pienso en esta figura de Cortázar tan amplia de cómo sabía también del grabador, ¿no? Del oficio del grabador, digamos, que es un mundo, no sé si pequeño, pero sí muy específico. Ha tenido una amante grabadora, seguramente que observó meticulosamente. Pero sí, también cuento la anécdota después de haber buscado y de pensar en estos honores que se le han hecho a Cortázar. La primer muestra que se hizo en honor a él fue en Francia y fue de grabadores. Así que eso también para mí es como un orgullo. Y la conexión también del grabado con las tabletas de arcilla, que fueron como una de las maneras originarias de escribir, Claro. de remover material de otro material. Y en un momento habla del bueye y el arado, si no me equivoco. Y alguna vez leí que en Occidente escribimos para Oriente y en Oriente escriben para Occidente. Debe haber excepciones, supongo. Pero que también hubo un tipo de escritura que no sé bien dónde se usó, que se llamaba bustroférica, creo, que era así. Y seguía el arado del buey. Y bustro creo que significa buey o algo así. Bustroférica era por donde va el buey. Así que eso me llevó a eso, hablando de conexiones. Sí, bueno, porque el grabado uno piensa que proviene, digamos, esta relación tan intrínseca entre el libro, objeto y el grabado, ¿no? Que casualmente no se conectaba todo. La Biblia es el primer libro grabado, ¿no? Claro. Y antes de la imprenta era el método más cómodo que había de reproducir cosas
porque grababan, apoyaban el papel. Claro, eso Salían. sobre la prensa, digamos, el primer sistema occidental. Pero como bien dijiste, no es el primer sistema de escritura, sino que hablaste de las tablillas Claro, de claro. arcilla. Que van a volver en esta charla, las tablas de arcilla, así Bueno, que prepárense. ¿Y por qué van a volver? Me parece que lo voy a develar a su debido momento. Bueno. Para no, porque este hilo tiene su lógica, no me quiero adelantar porque me voy a Y es pisar. para que nadie se levante hasta el final. Bueno, Perdón, tengo que decir una cosa porque quedé pensando. La relación entre la grabadora del oficio, la artista plástica, y el topo y la trufa. el topo en la tierra. No, no, Claro. por eso digo, hay una metáfora sobre lo subterráneo. Sí. Tanto la trufa como el topo, tanto la grabadora. ¿Qué tiene que ver con la grabadora? Hay una metáfora ahí que habrá que trabajar, o discernir, o no, a lo mejor no. Porque, Sí, bueno, supongo también que la trufa es un, digamos, como un alimento caro. Entonces también esa cosa de, digamos, claro. Yo supongo que de ir el topo grabando. haciendo camino y el grabado. El hueco. ¿Y no será que la grabadora saca a relucir lo que está adentro, enterrado en el espíritu, en el alma, en el artista? ¿No será esa Sí, sensación? seguramente. ¿Será eso, digo yo? No lo tengo claro. Sí, Porque el grabado se hace en hueco. claro, Ah. el grabador es hueco. Grabado. Tenés que tallar, Claro. sea la madera, sea el metal, hay que tallarlo, claro. Gracias. Bueno, voy a empezar mostrándoles un libro raro. Este libro me llegó de España hace muy poco. Tengo que reconocer que entró al país por contrabando. Esto después lo vamos a cortar. No sé, eso. La cinta lo vamos a Sí, editar. sí, digamos. Está sellado. Lo voy a abrir ahora. Con el cuchillo. Va a venir Carlos III. El cuchillo que el abuelo usaba para pelar los pomelos. Este cuchillo lo usé a veces para abrir libros intonsos. Que acá en la biblioteca debe haber libros que están todavía con las hojas pegadas, seguro. Libros. Intonsos, los que se hacían antes, que vienen plegados y el lector tenía que cortarlo porque la imprenta era Usamos muy caro. reglas. Bueno, Claro, porque no específico. Usamos reglas. A falta de cuchillo. Claro. bueno. Papeles. Se los muestro a los de adelante para que corroboren las cosas que digo. El libro se llama El barco de Teseo. Tiene una etiqueta que parece Tiene un rótulo. alguna clasificación de alguna librería. Tiene hasta un sello que dice en préstamo. Eso es peligroso. Tiene humedad en las páginas. Bueno, tiene anotaciones en los que al menos hay dos caligrafías distintas. Hay un sello dice propiedad de la librería de Laguna Verde. La novela parece ser de 1949. 49. Eso fue pedido en una biblioteca. Lo compraste, dijiste. No. Me parece que me no averigua, Dios perdona. Comprar, dijiste. ¿Qué idioma será? Confidencial parece Sí. que En este mismo momento en la biblioteca de ¿En allá, serio? un inglés que estamos Una hablando postal de libro. Brasil. Hay una carta. ¿Y eso vos no lo habías visto? Sabía bastante antes de esto. Antes de comprarlo. Claro. Sí. Y bueno, las páginas están amarillas. Capaz que, no sé si hay algún experto No es original eso, amarillo. del fenómeno de la oxidación de las páginas. Laurita te refuta. Vamos a volver sobre el... Hacelo al. No. Te faltó una cosita importante. ¿Cuál? Oler a página. No, hacela pasar. Sí. Los ácaros de la humedad. Esa, El no. olor- Estornudar El olor al viejo, Sí. de la página, eso es. Y hasta están los sellos de las veces que fue sacado de la biblioteca y devuelto.
No sé, la nuestra, la liga. Ah, yo me fijé el sello no es de acá, el sello no es de acá. Yo cuando dijo el sello dije, Voy a dejar el misterio para más tarde y me voy a quedar con algunos elementos. El título, el barco de Teseo y el amarillo de las páginas. Y de ahí, la primera pregunta que me hago es, ¿de dónde viene el título? Y vagamente yo recordaba, el barco de Teseo era alguna cosa loca de los griegos, de las paradojas de los griegos, y les gustan esas cosas raras. Y dije, lo voy a buscar bien. ¿Qué me gusta? Porque también, como parte de compartir la experiencia de lectura, después de varios años de leer, uno se acostumbra a ser un poco más ordenado. Es decir, yo sé que si busco bien, voy a llegar al libro que me dice la referencia correcta, cuándo fue la primera vez. Bueno, entonces hice ese trabajo y Plutarco fue el primero que menciona esto. Entonces dije, bueno, vamos a Plutarco, vamos a leerlo. Este libro fue escrito entre el siglo I y II después de Cristo, hace 1900 años. Fue escrito en latín, no en castellano. Este está en castellano, vamos a volver sobre eso. Y se llama Vidas Paralelas, y básicamente es un compendio de biografías en donde es un personaje griego, un personaje romano. Uno griego, uno romano. Es uno de los libros clásicos más celebrados, digamos. Y justo la primera biografía que habla es la de Teseo, casualmente. Me ahorró tiempo de búsqueda. Lo compara con Rómulo, porque Rómulo fundador de Roma, y resulta que parece que Teseo fundador de Atenas. Pero los dos están en el mito, así que esto es todo dudoso. Y obviamente que los eruditos de hoy discuten un montón de cosas de esto, así que para saber realmente la posta hay que buscarlo más actualizado. Acá no estamos del todo actualizados, estamos hace 1900 años, así que para Plutarco, Teseo había fundado Atenas. Y hago una breve reseña de Teseo, no mucho porque no me quiero adelantar porque después va a volver Teseo. Es el personaje de la famosa historia del Minotauro en el laberinto. Y sí. Hay gente que no lo sabe. Sería bueno. Sí, yo hago una pequeña reseña, que de hecho es lo que hace Plutarco acá. Y Teseo andaba, era como medio justiciero, andaba dándole a cada uno de los criminales una pena que era igual a lo que el criminal le hacía a la gente. Entonces iba ganando fama desde su pueblo, yendo hasta, no me acuerdo bien dónde, pero que gobernaba el padre de él. Es el que le dijo a la madre, te dejo esta bolsa con cosas acá, cuando el pibe tenga la fuerza de levantarlo, mandámelo. Y el tipo, Egeo era, el del mar Egeo, Claro. Entonces cuando la madre vio que Teseo, no sé si tenía 5 años, no me acuerdo los años que tenía, pero que pudo levantar la bolsa, le dijo, bueno, anda para allá. Y en ese camino dispensó justicia de esta como igual. La ley del talío. ¿Cómo? Ley del talío. Ahí está, gracias. Yo sabía que había un término técnico y no se me ocurría. Ojo por ojo, diente por Claro. diente. Y cuando llega a esta ciudad que gobernaba el padre, se entera que eran sometidos a un castigo del rey Minos. Estas son típicas historias de griegos de venganza, de retribución, venganza, que van y vienen y que no terminan nunca, y nunca se sabe quién tiene la culpa, quién empezó. Bueno, por alguna razón, los atenienses se habían convencido en que tenían que cumplir lo que el rey Minos les imponía, que era mandar todos los años, creo, durante 9 años, todos los años mandar 7 jóvenes y 7 doncellas. Las fábulas trágicas nos dan a entender que eran en el laberinto despedazados por el Minotauro, o que perdidos en sus rodeos y no pudiendo acertar la salida, allí perecían. Y que el Minotauro era, como lo expresa Eurípides,
monstruosa prole de biforme aspecto, y que había nacido de toro y hombre con mezclados miembros. Y Teseo se ofreció a ser uno de esos, lo cual la gente valoró mucho, se ofreció, y viajaron en el barco al lugar este que gobernaba Minos, y Creta. Creta. sí, exacto, va a volver en esta historia Creta, y dice, también es la historia esta famosa de que le dice al padre, vamos a llevar velas de distintos colores, a la vuelta, si está la vela blanca es que Teseo sobrevivió, y si está la vela negra, perdón, al revés, es que murió. Y que lamentablemente se olvidaron a la vuelta y Egeo se suicidó, porque creyó que Teseo había muerto. Se olvidaron de cambiar la vela. Bueno, y es también la historia famosa del hilo de Ariadna, recibiendo de Ariadna, que era la hija de Minos, que se enamoró de Teseo, que de él se enamoró, el hilo, e instruido de cómo se podía salir de los rodeos del laberinto, dio muerte al Minotauro y regresó trayendo consigo a Ariadna y los mancebos. Pasó eso que les decía, se olvidaron de cambiar las velas, Egeo se suicidó y la gente lo eligió a Teseo como el próximo rey y unió a los pueblos de la región alrededor de Atenas, y de ahí es donde se dice que fundó Atenas. Eso al menos lo que dice acá. Sí. Acá se ve también esa intuición de las mujeres. Adriana le da un hilo, porque tenían que entrar en un laberinto. En algún momento le salía al cruce, era el Minotauro, Tauro obviamente de toro. Entonces, el problema que tenían es que no podían salir después. Pero sin embargo, como buena mujer inteligente, le da el hilo, entonces él se va metiendo por el laberinto, pero nunca cortando el hilo, cosa de que en el momento que mata al toro simplemente tiene que recoger el hilo para salir del laberinto, para encontrarse con su amada. Champán. Aprovecho porque la historia del Minotauro inspiró en la literatura argentina al menos dos cosas, seguro más. Una es un cuento de Borges, Claro. La casa de Asterión, que está acá, creo, lo dejo a mano por si lo necesitamos. Y otro que es una obra de teatro de Cortázar, que se llama Los Reyes. El de Borges es del año 47, creo, y el de Cortázar del 49. Y Cortázar lo que hace es reescribir el mito para dejar mejor parado el Minotauro, pero respetando la conclusión. Entonces, uno podría decir que lo que dijo Cortázar pasó de verdad porque encaja con los hechos que se sabe de lo que heredamos de los griegos. Y nada, no me voy a ir por las ramas por ahí, bueno, no vamos En a contexto terminar. se le da voz al Minotauro, en realidad, Claro, que es el sí, que no sí, tenía sí. voz. Claro. Es interesante si pueden buscar en internet lo que dice Borges y lo que dice Cortázar de la figura del Minotauro. Sí. Una figura de un personaje social excluido, para Borges encerrado por desarrollar algo fuera de lo que socialmente es permitido, Sí. y para Cortázar que es excluido, que lo separan aún cuando podría estar, digamos, en el ámbito social Sí. con todos. No lo estoy explicando bien, pero Alcanza para que lo vayan a buscar. Sí, sí. para ir recomendando. Y ¿sabes lo que practiqué yo para poder más o menos hablar con sentido? No es De fácil. Ariadna todavía no habló nadie. Bueno, ahí, a ver, ¿quién habla de Ariadna? Adriana, yo creo que era una mujer muy inteligente, sabía lo que quería y sabía cómo Según conseguir. Cortázar era la hermana del Minotauro y por el amor fraternal lo quiso ayudar a él, no a Teseo, pero bueno, se enredaron las cosas. Se enredaron Además, las cosas. yo no me acuerdo los detalles, pero Apareció George Clooney y podríamos decir que Ariadna nos está ayudando con este hilo. Capaz. Bueno, y acá llego al punto que está conectado con el barco de Teseo, que dice,
la nave de 30 remos en que con los mancebos navegó Teseo y volvió salvo, la conservaron los atenienses hasta la época de Demetrio Falero. Ahora vamos a decir algo de esta persona. Quitando la madera gastada y poniendo y entretejiendo madera nueva, de manera que esto dio materia a los filósofos para el argumento que llaman aumentativo, y que sirve para los dos extremos, tomando por ejemplo esta nave y probando unos que era la misma y otros que no lo eran. Se cree que Teseo vivió en la Edad de Bronce, al final de la Edad de Bronce, no se sabe bien, que Marce, corregime si me equivoco, profe de historia, más o menos fue entre el 3000 a.C. y el 1200 o 1300 a.C. Y dice que guardaron la nave hasta la época de Demetrio Falero, que me fijé y gobernó Atenas en el siglo II a.C. Así que si esto es verdad, los atenienses estuvieron celebrando 1000 años la victoria de Teseo sobre el Minotauro, y la manera en la que lo celebraban era haciendo un viaje simbólico en ese mismo barco de un puerto al otro. De hecho, Falero es un puerto de Grecia hasta el día de hoy, y Demetrio de Falero era de ese puerto. Así que se imaginan 1000 años, una vez por año haciendo un viaje con un barquito, hay que arreglarlo, cambiar la madera, los mástiles, las cosas. En algún momento los filósofos dijeron, che, pero si ya le cambiaron todas las maderas. Es el mismo barco. ¿Por qué le siguen diciendo el barco de Teseo? Y algunos decían, obvio, no es más el barco de Teseo, y otros decían, no, con más razón, es el barco de Teseo. Y los dos tienen buenos argumentos para justificarlo, pero de ahí nace este problema filosófico o esta claridad filosófica de que la identidad no necesariamente es la materia que lo compone al objeto. O sea, lo que nosotros miramos en el espejo no es, yo me quedo tranquilo entonces. Claro. Yo más que agregar uno pierde, pero según parece, capaz que lo escucharon, pero en 5 años se cambian todos los átomos del cuerpo. Ay, ¿no? sí, a mí me tocan siempre los peores. Iba a decir lo mismo. Cada 5 años, a través de la alimentación, se renuevan todos los átomos del cuerpo. Una cuestión estadística. Algunos más rápido, otros más lentos, algunos órganos duran más, otros menos. Así que si pasaron 10, 20 años, es bastante obvio que uno no es más la materia que era. Y lo que pasa a nivel atómico pasa también a nivel celular, porque la célula cambia los átomos. A ella, el problema del barco de Teseo le pasa a todos. Le pasa al barco de Teseo, nos pasa a nosotros, le pasa a nuestras células. Las células también van cambiando y son las mismas, pero algún día la célula muere y es reemplazada por otra. Sí, claro. Lo que pasa es que Perdón, tenemos el mismo esqueleto con una renovación de la pero célula. mantienen información genética, ADN a ARN, que se transmite de generación en generación, sobre todo madre y abuela. Sí. Y con errores se transmite. Exactamente. Y gracias por esta punta, porque nos lleva a algo que queremos hablar. Está muy conectado. No la preparamos. No, Es la inteligencia pura de la vida. La vida Bien, es la lo hubiese vida. hablado, pero no. Es el libro. así que Plutarco es el que deja registro de eso, y hasta donde yo pude averiguar, no vuelve a aparecer esta cuestión hasta el año 1600 y pico, que lo retoma Thomas Hobbes. Y ahí quiero aprovechar para mencionar Thomas Hobbes en el año 1650 y pico, lo revive a Plutarco en su cabeza. La voz de Plutarco vuelve a estar viva en la cabeza de una persona 1400 años después. Y esa es una de las experiencias de la lectura. Cada vez que uno está leyendo un libro, más precisamente los libros antiguos, está charlando con Platón, está charlando con
San Pablo, está chateando, iba a decir, está conversando con Plutarco. Y eso es algo increíble. Eso es un fenómeno increíble, que dos personas puedan charlar con miles de años de distancia. Bueno, no charlar porque no va y viene, pero se entiende. Y bueno, Lo increíble es que lo entendamos, a pesar de haber sido escrito en una sociedad que es culturalmente completamente diferente a la nuestra por distintos motivos, pero más que nada por la modernidad nuestra, pero lo entendemos. sí, sí. Y eso es extraordinario. Extraordinario que desde el primer hombre hasta el último va a entender el mensaje. Sí. Y no saben hablar el mismo idioma, muchas veces. ¿Qué hay ahí? Ese también es uno de los temitas por los que vamos a pasar, que tiene que ver con el problema del libro. Claro, la traducción. Como, ¿Quién exacto. hace la traducción Ahí. del libro? Ahí depende y te cambia el... ¿Y cuántas veces interpretamos mal? Y el que ya no está mal, dice, no, dije otra cosa. Y no puede devolver, obviamente. Interpretación. No sabe la que tengo preparada, Laura, te va a encantar. No sabe. Iba a decir que esto que decía, Plutarco era romano, en el Imperio Romano, antes que el cristianismo tomara, digamos, las riendas de Occidente. Eran mundos muy distintos, valores éticos muy distintos. Y hubo un cristiano de, creo que del siglo XII, no me acuerdo, que le pidió a Jesús en una oración que salvara del infierno a Plutarco y a alguien más que está acá, ahora lo puedo buscar, no sé si era Platón, diciendo que como eran paganos, según él iban a ir al infierno, pero le pedía por favor a Jesús que los rescatara porque le parecía que eran del mundo antiguo los más cercanos al cristianismo. Así que con esto que vos decías de épocas distintas conectadas, bueno. Y dejo una pregunta, ¿el Así cristianismo es Platón? ¿Hay algo más cercano al cristianismo que Platón? Me lo hago siempre. No lo vamos a contestar ahora porque no vamos a Sí, ir, pero... lo dije bien, Platón y Plutarco. Pidió que los salve de los infiernos. Dante Alighieri en la Divina Comedia, tal vez. No, otro. Bueno, una aclaración, ya no, creo que lo dije, pero interrumpan, comenten, yo sigo en el hilo, la idea no es que sea un monólogo, pero si no me interrumpen, yo sigo, así que ayúdenme a que sea más una charla. Entonces, Thomas Hobbes, 1600, retoma esto que estuvo 1200 años dormido quizá, y instala en la filosofía más moderna, digamos, de nuestra época, el problema de la identidad en relación a la materia. Que es un problema bastante difícil, ¿eh? Todos tienen sus opiniones, pero es bastante difícil de resolver. Les dejo anotado lo de Demetrio Falero, este gobernante de Grecia, porque es un personaje interesante porque fue el que tuvo la idea de la Biblioteca de Alejandría y promovió mucho la idea de bibliotecas. E hizo otra cosa muy, muy grosa, que fue pedir la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. En una época en la que ni los judíos entendían el hebreo, solo los sabios de la tribu. O sea que este tipo que pasó así recién en una página tuvo una influencia tremenda hasta el día de hoy. Conectó dos mundos que estaban a punto de perderse. De hecho, capaz que algunos se acuerdan que esa traducción se llama la Septuaginta, porque la tradujeron 70 sabios, 6 de cada tribu, 12 tribus, 6 por 12, 72. Los mandó a buscar a Israel para que tradujeran la del hebreo, que solo ellos entendían. Ni los judíos de la época entendían el hebreo, hablaban griego, porque vivían en territorio griego o romano. Y la mandó a traducir porque él, como gobernante, es un problema tener distintas comunidades y no entender qué leyes gobierna a cada pueblo. Y sobre esa traducción tengo algunas cositas para traer. En esto del ADN, de que uno se reproduce supuestamente manteniendo la identidad. Y traigo una frase de Borges, de un libro que me llegó hoy de casualidad, de suerte me llegó hoy, que
lo compré porque vos me lo habías mencionado. En el prólogo del libro dice, Borges está hablando es un libro de poesía, y entonces trata de explicar de qué trata el libro, y dice, ahí están asimismo mis hábitos, Buenos Aires, el culto de los mayores, la germanística, la contradicción del tiempo que pasa y de la identidad que perdura, Eso es genial. mi estupor de que el tiempo, nuestra sustancia, pueda ser compartido. O sea que estaba bastante consciente del problema del paso del tiempo en relación a la identidad, al cambio, la contradicción del tiempo que pasa y de la identidad que perdura. Así que medio que todo esto nos obliga como a pensar, porque sea lo que sea la identidad, no tiene que ver con la constitución y con lo constante. La identidad sobrevive al cambio, evidentemente. Y es un poco la experiencia que tenemos todos de que estamos entre que ni te podés quedar quieto ni te podés mover muy rápido. Pues si te mueves muy rápido no te reconocen. En cuanto a cambiar, digo, uno como persona, si aparezco mañana disfrazado de payaso y respondo a otro nombre y no reconozco mis deudas, me van a considerar que estoy loco. Y por otro lado, si me quedo completamente estático, sin modificarme a partir de lo que ustedes me cuenten, me hablen y me digan, también va a ser un problema y van a... En los dos casos me van a mandar a un asilo o un manicomio o algo. O sea que la identidad necesita estar un poco en el medio, entre esos dos extremos. Y, perdón que vuelvo acá, esto ya lo mencioné. Bueno, entonces, el título de este libro nos lleva a ese problema filosófico que lo intuimos todos con la vida personal de cada uno, pero yo ahora lo quiero conectar con el libro como objeto, como soporte de conocimiento. La identidad tal vez sea porque Borges trabaja mucho las esencias y los arquetipos. La esencia y los arquetipos son elementos que pasan en el tiempo, perduran en el tiempo. Y Borges escribe el famoso cuento Funes el Memorioso. Todos los estudios de la memoria que se han hecho parten del libro de Borges, del cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso, que es extraordinario. Justamente ahí Borges habla sobre lo que es la abstracción, lo que es la esencia y lo que es los arquetipos que permiten mantener al ser un primero conocer, porque nosotros no recordamos todas las mesas que vimos en la vida. Cuando vos te dices, mira, hay una mesa, uy, la mesa de mi infancia, la mesa de mi abuela, no, ¿vos qué concepto tenés? Un concepto abstracto de lo que es una mesa, que eso te permite conocer. Bueno, ese cuento es extraordinario. ¿Te parece leer la poesía ahora sí. o preferís después? Solo una cosa no hay, decía una poesía. Bueno, Borges habla mucho de la memoria. Trajimos la biblioteca para Ahí. actuar un poco esto de las conexiones entre los libros. Esto es el Evangelio, todos los Evangelios de alguna manera condensados. Everness es en inglés, pero no tiene una traducción. Podría decirse que estamos de... ¿La inventó? Sí, la inventó. Inventó una palabra en inglés. Inventó una palabra en inglés porque Everness sería lo eterno, por siempre. Dice, solo una cosa no hay, es el olvido. Dios, que salva el metal, salva la escoria. Y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Ya todo está, los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando en los espejos y los que irá dejando todavía. Y todo es una parte del diverso cristal de esa memoria, el universo. No tienen fin sus arduos corredores,
estos corredores va con Teseo, y las puertas se cierran a tu paso. Solo del otro lado del ocaso, que sería la eternidad, verás los arquetipos y esplendores. Es maravilloso. O sea, como diciendo, quédese tranquilo, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ti. Solo una cosa no hay, es el olvido. Ya todo está. Es maravilloso, es maravilloso. Y las puertas se cierran a tu paso. Yo lo interpreto como la memoria de uno, una sombra. Uno se va moviendo y el tiempo. La memoria te acompaña cerca tuyo. Siempre está. Y lo mismo le pasa a la humanidad. Esa es una cosa que a mí más me apasiona, que más me deja sin palabras, que es que desconocemos el origen de prácticamente todo. Parece haber un misterio alrededor del origen de casi todas las cosas. Como el pasar de ser una célula con vida, pero sin inteligencia o sin conciencia, a ser una persona con conciencia, parece que hay obligatoriamente hay una sombra que es imposible de que haya un recuerdo de eso. Y todos vivimos el hecho de que no recordamos nacer, no recordamos ser muy niños. Con suerte recordamos algo de la infancia, pero la transición entre el cosito que somos al inicio y lo que somos unos años después tiene el mismo problema. Y así hay... A mí me gusta mucho buscar los orígenes de las cosas, los fundamentos, la historia, y me pasa que me choco siempre con lo mismo. Cuando vas para atrás, llega alguien que dice, no se sabe. ¿Existió Teseo? No se sabe. ¿Es mito, es historia? No se sabe. Los arqueólogos lo están buscando todavía. Y los restos de Teseo en algún lado. Una cosa que no dije es que Teseo y todo lo... Cuando hablamos de mitología griega, muchas de esas cosas son de la edad de bronce. Para los que escribieron eso, no les decían edad de bronce. Y lo que separa la época de Teseo, si es que realmente existió, la edad de bronce, y la Grecia, lo que nosotros decimos antigua Grecia, Platón, Aristóteles, lo separa más o menos 1000 años, de los cuales hay toda una parte a la que ellos mismos le decían la edad oscura, en la que no tienen registros. Porque, que me corrija Marce, la edad de bronce colapsó de manera misteriosa, colapsaron casi todas las civilizaciones de la edad de bronce de esa región y no se sabe por qué hasta el día de hoy. Hay teorías, pero no se sabe por qué. O sea que para Platón y para Aristóteles, Teseo era antiguo, era la antigua Grecia del esplendor, porque eran civilizaciones poderosas estas, ¿no? De las cuales ellos no saben el origen y nosotros no sabemos el nuestro. Bueno, Ariadna me llama, me da el hilo para volver. Hay al menos dos sentidos en los que el problema de la nave de Teseo se aplica al libro. Uno tiene que ver con el soporte físico, que tiene problemas, se oxidan las páginas, se humedece, es frágil contra el tiempo y los elementos. Fuego, es obvio. Agua, es obvio. El aire no es tan obvio, pero el amarilleo de las hojas es por culpa del oxígeno del aire, así que si quisiéramos recontra proteger los libros, tendríamos que con una bomba reemplazar el oxígeno, meter nitrógeno, y a la gente cuando entra le damos una máscara y que venga la biblioteca a usar. Bueno, y el otro elemento es la tierra. Ahí están los 4 elementos. Y la tierra con los gusanos, las polillas, los insectos. Ese es un sentido, que ahora en breve vamos a ir ahí. Y otro, no tan obvio, es el de la interpretación y la traducción. Si nadie lee un libro por muchos años, muchos, se pierde el conocimiento del contexto, de los símbolos de la escritura. Estos son símbolos del alfabeto original, del alfabeto nuestro occidental, que viene de los fenicios. Ustedes lo reconocen, los chinos no, y nosotros no reconocemos lo de los chinos. Necesitamos un chino para que nos traduzca.
se pierde no solo el conocimiento del símbolo, sino que se pierde el conocimiento de qué lengua está detrás del símbolo. Así que el libro, para sobrevivir, necesita alguien que lo lea, que esté interesado, tanto como para decir, imprímanlo de nuevo, hagan más ediciones, traduzcámoslo, y para traducirlo hay que saber la lengua en la que está escrito. Y vos lo vas a traducir de una lengua a otra. Tomemos por ejemplo lo que pidió Demetrio de Falero, de que traduzcan el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Esos tipos tuvieron que sentarse a interpretar algo que fue escrito 600, 700 años antes, en un contexto que imaginan pero que no conocen, en una lengua que por suerte todavía entendían, pero lo tienen que traducir a un idioma actual, para ellos el griego actual, y quieren que lo entiendan los griegos contemporáneos. O sea que tienen que hacer una interpretación de las metáforas. Una metáfora traducida literal podría ser peligrosa. No tiene por qué funcionar una traducción literal. Y entonces tenemos el problema de la interpretación, el problema de los errores, lisa y llanamente errores. Ni hablar de si alguien quiere cometer un fraude y quiere meter algo que en realidad no estaba, eso es otro tema. Pero incluso con buenas intenciones están los errores y las inadaptaciones de las metáforas. Y entonces piensen que cuando hoy leemos el Antiguo Testamento en castellano, fue traducido del latín, fue traducido de alguno de los castellanos que se hablaba en la época de Cervantes, quizá, que no es el mismo que el de ahora, antes del latín del griego y del griego del hebreo. En todos esos momentos hubo oportunidad para errores y para reinterpretaciones. Uno podría indignarse, uno podría decir, yo quiero leer la posta, la que escribió Moisés, quiero leer lo que escribió Moisés. Probablemente eso sería imposible porque no hubiera sobrevivido y estaría escrito en un idioma que no entendés y con metáforas y figuras que no entenderías. O sea que el precio que pagamos para poder leer los libros antiguos es que hayan sido modificados, que hayan sufrido esto de la nave de Teseo. Perder una calidad, ¿no? Se pierde calidad, no saber. Tenemos una historia que nos acompaña acá, Humberto Eco, en algún lado, que dice, lo tengo en la compu, pero está en este libro. Dice, aún leemos a Eurípides, a Sófocles, a Esquilo, y los consideramos los tres grandes poetas trágicos de la antigua Grecia. Ahora bien, cuando Aristóteles, en su poética dedicada a la tragedia, cita los nombres de sus representantes más ilustres, no los menciona. No sabía. Lo que hemos perdido era mejor, era más representativo del teatro griego que lo que hemos conservado. Así que Eurípides, Sófocles y Esquilo no los menciona Aristóteles, así que, pero para nosotros son los representantes del teatro. Vos que nombraste a Cervantes, lo difícil que es leer el Quijote. Sí, con el Castellano antiguo. Es terrible porque tenés que lees un renglón y tenés que fijarte a ver qué quiere decir esa palabra. Es terrible, ¿Sí? terrible, muy difícil. Sí, no solo porque el idioma es distinto, sino también porque escribía con otras expectativas. Totalmente. Y para hoy en día nosotros estamos habituados los novelistas de esta época los buenos son tremendos en la capacidad que tienen de mantenerte atrapado y la lectura es ágil, separado en capítulos. Cervantes no tenía esa capacidad, No. Escribía y Sí. uno capaz que se pierde, te aburrís. Ay, sí, llega un momento que te aburre. Claro, porque es difícil. Sí.
Sí, Es es difícil. muy difícil. Así que ese es otro problema. Es verdad. Quizás es la hora de que venga alguien y lo traduzca De una manera clara. y diga, bueno, chao, solo La te reinterpretación. vamos a escribir ahora como leemos. Algún TikToker puede ser. Claro, un videíto de 5 Claro. minutos, Minutos. todo el Un rincón del vago. O, Juan, ¿te acordás de Pierre Menard? Ah, bien. Un cuento de Borges de un tipo que se propuso reescribir el Quijote. Pero reescribirlo exactamente, Exactamente. no copiarlo, no Crearlo inspirarse. como lo No, él creó. quería hacerlo exactamente como era. Y bueno, otro de los. Creo que está en este libro. Otro de los más lindos cuentos de Borges en realidad. Borges escribe mucho sobre la escritura. Sí. Muchísimo. Es linda, no sé si tuvieron oportunidad de conocer a Irene Vallejo, una filóloga española. La súper recomiendo. Hace El infinito en un junco, que El para mí infinito es en el un libro junco, clásico de este momento. O sea, de este ciclo, si hay un clásico va a ser ese. Está en la Y cuenta la biblioteca. historia Ese libro está antigua acá. del libro. Ese libro está acá. Está en la Sí, biblioteca. y ella dice que nos pongamos a pensar por qué sobrevivieron los clásicos. Y dice porque hay un amor específico que tuvo la humanidad sobre esos textos para preservarlos, cuidarlos y no dejar que se destruyeran, que se olvidaran. Es como sería la otra mirada de sentir la carencia de los que no trascendieron Claro, o no sí, sí, llegaron, sí. ¿no? Y Pierre Menard es extraordinario, le recomiendo. No podemos hablar porque se nos va el tiempo. bueno. Sobre una pequeñita mención, porque me parece que les puede interesar. Sobre los errores en la Biblia, los de traducción. Esto claro que son teorías, no es algo que esté aceptado por todo el mundo. Son cosas que me crucé por la internet y no pude verificar a un nivel que diga es posta. Las mujeres no se levanten indignadas a romper todo. Por Mira, ya favor. lo de Ariana ya vengo ahí. Por favor. Se pica. Pero hay quienes creen que la traducción de costilla, de la palabra costilla, de cuando Dios crea a Eva con la costilla de Adán, está mal. Y la palabra que usan, que estaba en griego, no significaba costilla, significaba lado, en un sentido como espacial, geométrico, el lado. Suena bastante más igualitario que una costilla. Así que ese es un Qué error. raro que justo fue ese dato el que se equivocaron. Lo raro es que primero está la mujer, sin mujer no hay Adán. O sea, la mitad de las mujeres del mundo son, la mitad de la población del mundo es mujer y la otra mitad son hijos de mujeres, así que no sé cuál sería la discusión. No nos peleemos. Los datos son los datos. Pero Desaparecida la mujer, desaparecido el mundo. Exactamente. ese pequeñito error, si es verdad, tuvo tremendas consecuencias en la cultura. Y después hay otro que le va a interesar a la gente rica. ¿Se acuerdan de la típica historia de es más difícil que un camello atraviese el ojo de una aguja Ah, sí. que un rico entre el reino de los cielos? El reino de los cielos. Bueno, parece que la traducción de camelos, es muy parecida a la de soga. Sigue siendo difícil, pero tiene una esperanza. Ahora, hacer pasar un camello es imposible, pero hacer pasar una soga con paciencia capaz que se puede. Y tiene más sentido metafórico una soga que un camello. Sí, porque a través tiene de- que ver por eso. ellos. O sea, Jesús era medio estrambótico con las parábolas, pero tanto no sé. Así que esas son dos que pesqué, repito, no sé si son real, algunos académicos las apoyan, pero bueno. Eran sogas con nudo. El camello que se refiere, yo interpreté eso siempre, o No, escuché, sí, es un hilado. que eran como un Camello. hilado Camello no es que tiene camello. sus pequeñitos nudos que impiden que pase la... Es un tipo de hilado. Es una teoría. No, muy claro, difícil. capaz que es una interpretación posterior para darle sentido a algo que les parecía muy extraño. Sí, ¿Qué habrá querido decir? Camello.
Ah, será un hilo. No, Puede ser. sí, una la interpretación que nosotros tenemos, otros ponen. Bueno, y el otro sentido en el que la nave de Teseo afecta a los barcos es el del formato, el soporte físico, que es frágil al tiempo y a los elementos. Y es necesario renovar el soporte antes que se destruya. Antes que se pueda dejar de leer hay que pasarlo a otro. Y hoy con toda la cuestión digital, yo creo que vivimos en una falsa seguridad de que lo digital nos vino a salvar. Sí. Y nada que ver. Yo no sé si ustedes intentaron leer un CD que hayan grabado en los 90, un disquete, un cassette. El cassette sigue andando, pero ¿tienen el pasacassette? No. Santel. El VHS de los 15. El pendrive, ¿cuánto dura? El pendrive no va a durar muchos años. Los discos de las computadoras no van a durar muchos años. Así que lo moderno nos engaña un poco con esta tremenda capacidad que tiene de meter todo en un lugar chiquitito, pero todavía no tiene la capacidad de durar lo que duran el papel o las tablas de arcilla. Y yo quería, relacionándolo con el grabado, quería invitarlos a pensar en una fantasía no tan lejana, porque hoy en día ya hay avances de tomar diamantes, el mismo diamante de las joyas, que es el material más resistente que se conoce, que más resistente al fuego, al agua, a la corrosión, el diamante, y con láser removerle átomos, que para mí es como un grabado, ve grabado de madera, sacando pedazos de madera, un láser sacar átomos, o sea, a nivel atómico, que es como el grabado más chiquito que puedes hacer. Invisible prácticamente. No, vale, sí. Ese pedacito de diamante, que puede ser muy chiquitito, sacándole algunos átomos, uno puede generar símbolos, 0 y 1, o si quisiera podría escribir, pero en general se hace digital. Tiene una capacidad tremenda. Toda esta biblioteca podría estar en un cosito así. Y uno podría decir, listo, ya está. No hay que pagar alquiler, no hay que pagar luz, calefacción, podemos alquilar un local de una panchería y en ese lugar tenemos el cosito así, la gente va, dice ¿qué quiere leer? Tome, póngase con un lector que lea el diamante y lo ponga en la pantalla y listo. Uno podría tener esa fantasía de que la tecnología nos va a dar eso y se terminó el problema de la pérdida del conocimiento y de todos los problemas que tienen las bibliotecas. Pero fíjense que si uno realmente quiere cumplir con esto de salvar el conocimiento para que atraviese los siglos, tiene que pensar en qué pasa si se rompe la máquina que lee, como si fuera el tocadisco o el pasacassette. Ese láser que lee, ¿qué pasa si se rompe? ¿Quién lo arregla? ¿Quién fabrica uno nuevo? Tiene que tener el conocimiento. Más nos vale no haber dejado el conocimiento ese adentro del cristal. Claro, le tiene que dar otro formato. Y ese formato tiene que ser uno que podamos leer directo, sin intermedio. No puede ser microscópico, tiene que tener el tamaño que podamos leer. Ponele que ese libro para reparar o fabricar este instrumento sea así de gordo. Decimos, bueno, ok, tenemos el cristal y un librito que es el manual de instrucciones del... Pero el que se ponga a leer ese libro le va a decir, le va a hacer referencia a cosas de física, de óptica, de electrónica, de química, de cristalografía, de computación. ¿Y dónde están esas cosas? En otro libro. Y esos libros están escritos en idiomas específicos, usando metáforas específicas. O sea que si queremos cumplir con esto de salvar el conocimiento, tenemos que tener el cristalcito de diamante, el libro para fabricar y reparar la máquina, todos los libros de ciencia que necesitan la máquina, los libros de idioma, quién sabe todas las dependencias encadenadas que hay si no reconstruís toda la biblioteca. O sea que el desafío de salvar el conocimiento, hasta donde lo vemos hoy, no escapa de soportes tipo libro. Sería una utopía, ¿verdad? Es una fantasía, pero incluso con esa fantasía
se ve que seguimos necesitando libros o algo equivalente. Algo que te dé el primer hilo. Claro, el hilo de diablo. Bueno, Eco decía que el libro es como la rueda y como la pólvora, no va a desaparecer nunca. Claro, inventos que no se pueden mejorar. No se pueden mejorar. Y bueno, acá es donde creo que hay se empiezan a conectar algunas cosas, que es que el fuego, que es como el enemigo número uno de una biblioteca, hay muchas bibliotecas en la historia que se perdieron por el fuego, la de Alejandría, por ejemplo, tiene un lado curiosamente positivo, que cocina la arcilla. Los de la época antigua, de la edad de bronce, los contadores escribían en tablas de arcilla cuánta vaca, cuánto oveja, cuánto escudo, cuánta casco de los distintos pueblos que gobernaban. Una vez que cerraban las cuentas, Volvían a escribir la misma. con agua volvían a escribir, que venga el año que nuevo. Ese es el palincesto. Claro. El famoso palincesto, que nuestra mente es un palincesto. Porque vos vas borrando y sobre la misma mente vas escribiendo y siempre queda algo de lo anterior. Ese es el famoso palincesto. Entonces, esas tablas de arcilla no estaban destinadas para nosotros. El fuego en el palacio, fuego accidental, las cocinó, las dejó intactas. La tierra, que también es otro enemigo de los libros, las tapó y lo protegió. Y el mismo año que fue fundada esta biblioteca, 1900. en Creta, un señor dijo: che, estos griegos antiguos eran avanzados, no pueden haber hecho todo esto sin escritura. Para mí tiene que haber algo. Se dijo: vamos a excavar a tal lugar, el palacio de Nosos, la ciudad de Nosos en Creta. Una semana después encontró la tabla de arcilla. No sé qué arqueólogo tiene tanto éxito que dice: che, me parece que esto tenía. Excavemos acá. Una semana después encontró la tabla de arcilla. Estuvieron ahí 3.700 años, posiblemente. Las cocinó el fuego y las dejó, y la tierra las tapó. Hoy están en los museos, que se estudian y se siguen leyendo, igual que hace 3.700 años. O sea que habría que pasar todo así. Es probable. Así que prepárate para el grabado. También, que se prepara el trabajo. Volver al principio. Bueno, este palacio de Nosos, donde se encuentran estas tabletas, Creta es el lugar de la primera civilización europea, o al menos, que me corrijan, Marce, corregime, pero se cree que es la primera civilización de Europa, la civilización minoica. Minoica, el rey Minos, el Minotauro, no es casualidad. Otra cosa que le llamó la atención a estos arqueólogos es que este palacio de Nosos era muy intrincado. Laberinto. Es una teoría, algunos piensan que es una locura, pero el tipo este arqueólogo, estaba convencidísimo que ese palacio era o el laberinto o lo que inspiró la historia del laberinto del Minotauro. O sea que en ese palacio que encontraron las tabletas, todo esto lo aprendí leyendo este libro. El desciframiento del linear B es el nombre que le pusieron a ese idioma porque no sabemos cómo le decían ellos, así que le ponen este nombre técnico aburrido, linear B, porque son rayitas lineales. Entonces, Teseo, edad de bronce, 1500 años antes de Cristo. Creta, rey Minos,
somete a Atenas, les obliga a mandar a los jóvenes, los encierran en el palacio, el Minotauro hace de la suya, Teseo va, lo libera, vuelve. Esa civilización es conquistada por la de Grecia, por la micénica. Y de hecho este idioma es el de la transición. Estas tabletas, que no se sabe qué decían, se descubren en 1900, se descifran en 50 años después por un amateur, un arquitecto amateur. Todos los eruditos decían, lo que está detrás de estos símbolos no es griego, tiene que ser un idioma anterior, porque los griegos son los antiguos griegos, que vinieron después de esta edad oscura. Este arquitecto dijo, para mí es griego. Con la hipótesis de que era griego, descifró estos símbolos. Después, si alguno quiere saber cómo se dice su nombre, acá están los símbolos, podemos traducirlo. Y eso revoluciona la arquitectura, iba a decir. La arqueología el descubrimiento de Troya, que pasó de ser mito a ser realidad en 1890, creo, inspira a este tipo, por ejemplo, y ahora el Palacio de Noso pasa de mito, pasa a historia. Teseo todavía no, Teseo sigue en la nube, pero gracias a eso se sabe ahora que el griego se hablaba en la Edad de Bronce y compite con el chino por el idioma actual más antiguo que todavía se habla. Y un detalle, este libro está firmado por el autor, que es otro de los placeres de comprar libros usados sin criterio. O sea, ¿qué hago yo leyendo esto? Y tiene la firma del autor, como un regalo. Obviamente que el que lo vendió no le dio ni pelota, no me lo cobraron más caro que lo normal. Esto más o menos ya está cerrando. Tengo algunas cositas más que les pueden interesar, pero algo que quiero resaltar, de que la misión de la biblioteca no es solamente tener los libros ordenados y limpitos. Los libros necesitan lectores para mantenerse vivos, y hay muchos ejemplos, como por ejemplo los etruscos, por ejemplo, no se sabe, no se pudo descifrar. Los que estaban antes de estos, en Creta, tampoco. Estos de pedos los rescatamos. Y así pasa con un montón de conocimiento que se pierde si no hay lectores que lo mantengan vivo. Y esa yo creo que es como la misión más difícil de la biblioteca. Que tiene que ver, por un lado, con el libro como soporte, pero por otro lado, como lectores que lo mantengan vivo. Y a mí me parece increíble que esta conexión, por ejemplo, entre el Palacio de Noso, donde estaban estas tabletas, que yo las traje porque quería ilustrar el problema de que se pierde la noción de un idioma, no hay quien lo traduzca. Mientras estaba preparando esta charla y releyendo, veo que dice esto en citación minoica, Minos, Minotauro, Teseo. Y esa era otra de las cosas que yo por lo menos quería transmitir de la experiencia de la lectura, que al principio uno lee un libro y piensa que está entre una tapa y la otra, y ahí esa es la experiencia. Pero con el paso de los años y los libros, cada libro es como una escalera a un ático, un lugar muy propio, como un mapa de conocimiento, que casi todos los libros estimulan con mucha facilidad. Y el disfrute, el goce, pasa a estar ahí, en ese mapa, que tiene mucho en común con los mapas que están en la cabeza de los demás. Por eso también a veces charlar es tan entretenido, porque uno como que compara el mapeo del territorio que cada uno hizo del mundo de las ideas. Y yo sé que eso a mí no me pasó hasta grande, porque tuve muchos años leyendo inocentemente, y de repente, muy de golpe, lo viví. Fue como,
che, está todo conectado. Cada cosa que leo me conecta con todo. Todos estos libros tienen cosas que saqué, con las que alimenté esto, y algunas que no las mencioné porque no sé si nos da el tiempo, pero las tengo por si alguno tiene ganas de seguir charlando. Pero bueno, ya son 8:20. Básicamente podemos hablar, podemos seguir hablando. Un inicio de muchas Yo próximas lo único que charlas. nada, que los escucho y bueno, lo que siento, digo, cuánto no sabemos, cuánto perdimos de nuestros antiguos, de nuestros verdaderos orígenes, que fueron sepultados por un colonialismo desastroso, en pos de una globalización mentirosa, porque cuánto perdimos ahí, cuántos códigos, cuántas palabras, cuántos poetas, cuántos filósofos que hablan de nosotros, de realmente esta tierra, y qué poco se sabe de nosotros, de esa esencia. Jeroglíficos en toda la Argentina y van a vandalizarlos, o sea, es impresionante, o sea, me llevó esta charla a pensarnos y repensarnos como sociedad argentina, ¿no? Y parte de esta tierra, cuánto no sabemos y cuánto falta por descubrir desde textos de nuestros antiguos, de nuestros orígenes, y es, te dicen que es imposible, pero yo creo que es mentira, porque las pinturas rupestres, está todo ahí. Y no es muy diferente a lo que vas a encontrar en Grecia dibujado. O sea, ¿cómo se explica eso también? Sí, la arqueología se mueve para atrás. Claro. Es como, wow, ¿no? Ahí me quedan un montón de preguntas. Un descubrimiento, o sea, basta con un descubrimiento mísero para que se mueva 10.000, 20.000 años. Bueno, acá tenemos a Res González, que anda por ahí, Res González, descubrió civilizaciones. Y siguen descubriendo, sobre todo. Actualmente siguen descubriendo. Catamarca es como esto lo un genio él. Perdón, decir, es algo quizás con otra cosa, no tiene nada que ver, pero para mí es muy... Me vino esa sensación en casi todo momento. No dejo de sorprenderme que cuando nosotros estudiamos historia o de curiosidad nos acercamos a la historia, intuitivamente pensamos que está todo ordenado. Y lo que yo sé de historia me vino porque los del siglo XX lo enseñaron y los del siglo XIX se enseñaron en el siglo XX, del XVIII al XIX y así voy para atrás. Entonces cuando yo leo algo de Platón digo, bueno, esto fue porque los que estaban después de Platón y así. Y no. Esto se descubrió en 1900. No hace tanto tampoco. No, y se descifró hace 70 años. Claro. Y así pasa con un montón de cosas que uno cree que sabemos que son súper antiguas y uno asume que se saben desde esa época, y en realidad se saben desde hace muy poco. Sí. ¿Qué cosas les han resonado que quieran tocar? ¿Puedo? Dale. Saben que porque la idea de Francisco, que fue extraordinaria, justamente fue mezclar todo, pero aún en la mezcla uno ve que hay un hilo conductor. Y bueno, yo sé, ustedes saben que Alberto Mangel, que fue el director de la Biblioteca Nacional, escribió un libro maravilloso que se llama La historia de la lectura. Ahí él, más que nada, trabaja sobre cómo los libros fueron creciendo. Y ahí yo, porque esto es exclusivamente mi interpretación, supe que Pergamino, nuestra ciudad, el nombre, tiene que ver con la Biblioteca de Alejandría. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Cuando se descubrió, o sea, la Biblioteca de Alejandría estaba hecha con papiros. El primer elemento que se utilizó para escribir era el papiro. Entonces, en ese tiempo, Alejandría era un puerto muy importante dentro del Mediterráneo, estaba a las orillas del Mar Rojo. En calidad de peaje y de hospedaje, el rey, en ese momento el rey de Egipto le dijo, bueno, ustedes quédense todo el tiempo que quieran, pero me van a tener que bajar los libros que están en sus barcos. Yo tengo acá a la gente, a los escribas, que me van a
van a transcribir sus libros en los papiros que yo tengo preparados. Bueno, y así la biblioteca de Alejandría empezó a crecer y fue una de las más importantes. Pero siempre la obra de alguien genera envidia. El rey de Pérgamo es una región de la actual Turquía, vio que él también quería tener una biblioteca como la de Alejandría, pero nunca llegaba. Manda espías y se dan cuenta que los que estaban en papiro, pero el papiro tenía un problema. ¿Cuál era el papiro? El problema fundamental del papiro, que era un vegetal, envejecía y en poco tiempo desaparecía. Entonces el rey de Pérgamo le dijo a su científico: tienen que investigar para ver cómo podemos reemplazar el papiro, porque resulta que el rey de Egipto se dio cuenta que el que más compraba los papiros era el rey de Pérgamo. Entonces el rey de Pérgamo entonces le dijo: a este hombre no le vendan más nada, porque si sigue así nos va a igualar. Entonces se encontraron que no tenía materia prima, como pasa en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que le dijo? Como les manifesté, investiguen para ver de qué manera podemos reemplazar el papiro. ¿Qué se dieron cuenta cuando mataban una oveja? Cuero. El cuero. Entonces, trabajaron el cuero y reemplazaron el papiro. ¿Por qué? Por el pergamino. Entonces, y aparte porque era el rey de Pérgamo. ¿Qué nombre le vamos a poner? Le vamos a poner pergamino. El rey Mino no tendrá que ver. No, estaban cerca. Sí, estaban cerca, pero me parece que fue muy posterior. Con lo que esto es una interpretación, pero evidentemente sí, nunca supimos por qué acá en Pergamino le pusieron pergamino, tal vez porque encontraron un pergamino en la orilla del arroyo. A lo mejor venía de Pérgamo, no sabemos. Pero lo que sí es cierto que esta conexión que hizo tan brillantemente Mangel me sirvió a mí y le sirvió a Francisco como para establecer de que no hay nada que no esté conectado con algo del pasado y es lo que nosotros tenemos que buscar, ¿no? Que hay tal vez sea un solo hombre que está escribiendo solo un libro y que todo lo que escribimos siempre sea esa necesidad que tiene el ser humano de transmitir los conocimientos y que los conocimientos de una civilización se puedan ser aprovechados por la otra, y gracias a Dios que lo tenemos, ¿no? A mí sí te acordás de una. Te falta mostrar el libro. Sí, pero esto lo resuelvo ahora rápido. Yo creo que la necesidad de volcarlo en una herramienta, en un soporte de siempre, ya sea la arcilla o el papel o lo que vendrá. Y ahí no sé si entendí bien o no el planteo de la memoria. La memoria es una cosa que está en nosotros, nace con nosotros, pero que también necesita, aunque parezca una contradicción, morir parte de la memoria para que la memoria exista. Y eso se llama olvido. Entonces, el hombre a través de la evolución necesita, como ontogénicamente el hombre sabía que olvidaba, necesitaba volcarlo de alguna manera. Había una necesidad ontogénica de su ser de poder transmitirse. Porque la memoria, aunque sea una contradicción, necesita del olvido para ser memoria. Ahí está la abstracción. Ahí está la abstracción. Y eso es lo que plantea el libro de Funes Memorioso. Sí, claro, exactamente. Y posiblemente esa sea una de las grandes diferencias que tenemos con el resto de los animales. Los animales tienen una memoria que es mucho más completa del estímulo y nosotros conceptualizamos. La biblioteca, amarillo, libro, mouse, hoja, y gracias a eso entendemos mucho más y no nos abruma la cantidad de estímulo que tenemos. Hay un video famoso, sí, una cosita más. Hay un video famoso del mono que, no sé si lo vieron, que toca los números a una velocidad increíble y los humanos ni cerca están y le hacen un destello de pocos milisegundos de un montón de números, y el mono, que no sabe lo que son los números, toca en orden todos los lugares donde aparecieron los números y los recuerda con haber visto un milisegundo o un par de milisegundos. O sea que tiene una
tiene una memoria del estímulo completa. Nosotros sabemos que había números, pero no tenemos ni idea de dónde estaban. Creo que tengo una sola cosa más, además de esto, Tenés que develar eso. que creo que ilustra muy bien el espíritu de esta charla. Humberto Eco, antes de ser novelista, era académico especializado en semiótica, que si no entiendo mal es el estudio de los símbolos y los significados y eso. Y entonces una vez se le acercó a alguien, no sé quién, él no dice acá, con un desafío técnico. Le dijeron: Humberto, necesitamos su ayuda, usted es experto en símbolos, nosotros tenemos un problema concreto, que es, tenemos un búnker de desechos radioactivos de la energía nuclear, sabemos perfecto cómo sellarlo, esto está todo bien protegido, no hay problema, pero queremos poner un cartel en la puerta que diga: peligro, no avanzar, no entrar. Pero cuando estábamos haciendo nos dimos cuenta que este desecho va a estar acá miles de años. Y el búnker lo fabricamos para que dure miles y miles de años. Pero el idioma del cartel no va a durar miles. Entonces díganos usted, que sabe esto de los símbolos y todo, ¿cómo señalizamos para que diga peligro nuclear, no avance? Es un desafío interesante. ¿Cómo escribo un cartel que se vaya a entender dentro de 1000 años? Y Humberto Eco le dice: ese problema no tiene solución. Olvídese. Es imposible grabar un símbolo y pretender que mueva un significado a través del tiempo de manera arbitraria. Es imposible. Matemáticamente imposible. Pero yo tengo una propuesta alternativa que le va a resolver el problema, que es: arme un monasterio arriba del búnker con monjes que cuiden esa verdad, la mantengan viva y generación tras generación de monjes transmitan ese conocimiento, lo traduzcan y estén siempre ahí para proteger a los demás. El hombre de la rosa. ¿Se acuerdan? Claro. La novela, no sé si la sí, acá está. El nombre de la rosa de Eco. Este libro es muchas cosas, pero una es un homenaje a los monjes de los monasterios de la Edad Media, la red de monasterios de Europa, que con mucha dedicación a mano transcribieron Grecia, Roma y la conectaron con nosotros. Salvaron la civilización cristiana. Ellos son el internet de la Edad Media, la nube de la Edad Media, salvaron tremenda cantidad de conocimiento que de otra manera hubiéramos perdido. En el camino se mandaron algunos errores que si tuviéramos tiempo lo podríamos hablar, pero no importa. Entonces este libro es un homenaje a esa idea, a ese rol que tuvieron los monjes. Y además inspiró a un escritor de ciencia ficción a escribir una novela alrededor de esa idea, una de las mejores novelas que leí, de monjes en lugares específicos de la Tierra, protegiendo conocimiento específico a lo largo de los años y con una lógica de: hay un anillo de una puerta que se abre una vez por año, después una que se abre una vez cada 10 años, otra que se abre una vez cada 100 años y una que se abre cada 1000 años. Y son distintos grupos de monjes los que viven en cada una para no contaminarse culturalmente. Entonces los que están en el centro son los más... Ellos se comunican con los centenarios una vez cada 1000 años. Cada 10 generaciones de los centenarios. Y ahí hay que hacer una adaptación de idioma, de cosas, y lo mismo los de 100 con los de 10 y los de 10 con los de 1. Y ahí reciben a los jóvenes que quieren probar a ver si están para esto. Son monjes hombre y mujer, porque tienen que poder reproducirse dentro del mundo. Más entretenido. Sí. Además. Sí. ¿Cómo se llama ese libro? Este libro se llama Anatema, que es la forma que hace el sol en el cielo a lo largo del año. Bueno, el jubileo también comienza con la apertura de una puerta, ¿no? Sí. Cada 25 años se abre una puerta santa y es como una renovación de... Bueno, ahora
Este libro Sí. es una completa farsa. No sabíamos. El amarillo es mentira. Las notas, Todo falso. las notas Claro, son esta todo es impreso. ¿eh? Las manchas de humedad son impresas. Trae el rótulo Esta de estampilla. la biblioteca. Viene así el libro. Bien. Lo que quiero saber es si vos lo Esta comprás carta, así. esta carta que está firmada con amor y está no sé quién, destinada a no sé quién, No, y quiero saber por qué Todo está mentira. ahí y no en la página después. y Por hay eso que- no te quiero sacar nada del lugar, pero hay debe que leer tener- las notas. Debe tener todo Entonces, por qué cada objeto. Esto es una... O sea que era que todo mentira. Sí, No, pero para Una Pero- hora todo es es para negro, una real. mentira. pero... Es real, se compra así. Sí. Pero esto es literatura, Sí. perdón, esto es como una especie de literatura 2.0, una renovación de la literatura, donde uno no solo lee una novela, que está muy buena la novela, Que eso nos pasa solo a los bibliotecarios en la vida real. Que agarramos un libro y encontramos la cartita, la rosita, Claro. la fotito. A los que compramos libros eso usados. no nos digan que eso es moderno porque es mentira. a los que compramos, Eso lo vinimos a ver. Sí, claro. compramos libros Ya somos usados varios también, bibliotecarios. Mirá, sí. los que compramos libros usados también, Ah, bueno. Claro. Lo encontramos cada dos lo por más tres. interesante de todo. sí. Que a su vez Las ahí empiezan escrituras- las preguntas sí, entre nosotros, ¿no? Las Conocemos escrituras a- al pie, escritura paralela, eso es interesantísimo. Bueno, entonces, este libro es una novela muy buena y en los márgenes hay un diálogo de un lector y una lectora que al principio no se conocen y de a poco se van involucrando con pistas, como una lectura, porque el libro, la novela se escribe en idioma checo, creo, y hay una persona que lo traduce. Y estas dos personas empiezan a encontrar cosas raras, caracteres mal impresos, letras mal escritas o con ortografía mal escrita, referencias falsas, y todo eso les empieza a generar sospecha y empiezan a encontrar un código. Empiezan a encontrar una historia secreta que está pasando entre la persona que escribe, la persona que traduce y otras personas involucradas. Y a mí me pareció genial como un ejemplo de una forma en la que la literatura se renueva, hablando de la nave de Teseo. Sigue siendo literatura, esto no es, nadie puede decir que esto es digital, esto no es pantalla. Es modernísimo, pero sigue siendo un libro. Y es lectura hecha literatura. Pero y también Cortázar con Rayuela da la posibilidad de leerlo no de una, sino que vos vayas de un lado O a de otro, su que vos te fabriques Tu propia las historia. propias cosas. Este libro va a quedar en la biblioteca, Ah, bueno. así que no sé cómo van a hacer con los préstamos. No, Tiene es muchas un cosas desastre. Tendría que adentro. anotar cualquiera de los países porque hay cada- Así que creo que va a haber que venir a leerlo acá. Es como La fotito iba en la Parece que va a ser página. consultado acá. ¿Cómo se consulta? Y con alguien al lado. Sí. Así que bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, fue un disparador para otras charlas, porque veo que la gente estuvo muy entusiasmada. Creo que el silencio es el respeto que uno se merece, ¿no? A la hora de estar exponiendo. Creo que ese es un disparador importante, como también cada una de las intervenciones que tuvieron. Es muy rico que podamos tener una, así que nosotros comenzar hoy estos 125 años que nos quedan bastante por recorrer porque recién es el 19 de octubre, pero que tenemos pensado todos los meses hacer distintas actividades y que para eso está trabajando la comisión, que acá hay gente de la comisión que venimos a diario charlando y miembros y voluntarios y caras lindas que uno está viendo que se acercó a la biblioteca porque decimos que la biblioteca es de todos nosotros y esto es lo que hace que realmente nos encontremos. Entonces me parece que es el inicio de algo
y que va a terminar a lo grande a lo mejor el 19 de octubre. Y no olvidamos que estamos acá gracias a que una persona, en 1900, que fue el doctor Exacto. Menéndez, dijo, bueno, yo ya leí todo, voy a donárselo a la municipalidad. La municipalidad tomó el guante, lo multiplicó, los talentos los triplicó y tenemos esta biblioteca gracias a una donación. Y estos son los Que en realidad, Estos son los que Menéndez. en realidad, Juan Carlos, el genio fue Victoriano Menéndez, el Exacto. hijo, porque Claro. ella estaba muerto cuando se funda la biblioteca. O sea, Tuviste Victoriano un fue... error de la traducción. no, Menos mal que está ahí no. el ADN No, corrigiendo. el ADN ¿no? Victoriano fue el visionario, en bibliotecas de Pergamino, tenía fundada para esa época ya en una biblioteca había privada muerto, arte y letras. Y tenemos que sacar Se había también, muerto Menéndez. Claro. Ya de muertos, sí, Claro, sí, sí. pero tenemos que también darle mérito a los distintos intendentes que durante muchísimo tiempo preservaron con erario público la biblioteca. ¿Y quién era el intendente? A los bibliotecarios. No A recuerdo, ver, pero Raúl, después pues, te paso a el ver, dato con en el 1900, Raúl. No sé si estaba Vizcayar, no me acuerdo. Y ahí están los libros, sí, los vamos a chequear. Inmediatamente. Ahí Ahí Estaba está. hubo 3 intendentes, Vizcayar y eso. Bueno, Pero el gran paso de la biblioteca fue cuando se compra la casa de calle San Martín. claro, Que se de compraron los Acuña. vecinos. ¿No era de Acuña? Sí, de No, pero eso Sí, cuando sí, se hace... eso fue Pero después. ¿cómo? ¿No? Claro, ¿No? primero funcionó en lo que es el Consejo Deliberante. Claro, Esta es la a través de la biblioteca. esquina. Pero Esta es la biblioteca el Menéndez. gran paso, Es como te sé. No, Era como la barca del Teseo. No, me Bueno, mirá cuántas cosas Pero el gran parecen. paso en cuanto a inversión es que la sacan de la municipalidad, porque estaban los altos de la municipalidad. Claro, en el Consejo Deliberante, Sí, ahí vamos, estaba la vamos. Pero la previo biblioteca. estuvo en una esquina, 11 de 11 septiembre. de septiembre, claro. No se sabe bien en qué casa. después ya no había Exacto. Pero Viene la de gran la época de inversión Rosa. la hacen los vecinos cuando compran la casa de Acuña. Exactamente. Claro. Que fue una Cuando se hace biblioteca. la municipalidad, Sí, según lo que yo tengo leído, era que esa parte se hizo exclusivamente para sí, yo he ido a la biblioteca, porque en Después esa pasó a época ser mi consejo. padre era el presidente de la biblioteca y iba a la biblioteca allá en la municipalidad. Horacio, y no dudo que hayan sido los vecinos los que aportaron Pero por dinero, eso digo sino que también la biblioteca gana un fondo. Hoy causa Gana afecta nuestra identidad, si se quiere, tanto hablamos de la identidad que nos olvidamos, que causa, no digo, pero mal gusto el estado de la biblioteca del inmueble. Que fue No, ya una- está, ya se está trabajando. Se está trabajando Ahora se está ahora, ¿no? trabajando. Pero pero sí, se está vos sabés trabajando, que pero hoy, estuvo durante 2 años. cuando vi el Sí. container, dije, ay, yo que paso 20 veces por el Si detective, habremos pasado, si El habremos tapiz. gastado plata. Ahora, ¿qué habrán Pero- hecho con No, el también está tapiz? caminando El inmueble tranquila, se que lo ya Ay, compran no los me vecinos. lo trajimos, lo Se lo trajimos. Y donan la a la historia de municipalidad. Por eso lo compran los vecinos, Ah, ese es el por esfuerzo eso que yo hacen me los olvidé vecinos. las dos viejas que, Todo el las dos tratamiento viejas lo que lo hacen los bordaron. vecinos, no lo hace la municipalidad. No, comienza desde los vecinos. Por Desde eso de todo repente la Pergamino biblioteca lo hacen popular. los vecinos. Nuestra identidad está marcada Pero por bueno, la vecindad. comunitaria, ¿no? Tanto el hospital, todas las instituciones de Pergamino lo hacen los vecinos. Y la biblioteca gana un fondo de artes que termina de Exacto. conseguir el dinero para ese inmueble. Igual que el otro, el Museo de Artes, el Museo de Bellas Artes, que tenía trascendencia nacional, porque venían los diarios La Nación, la prensa, Sí. venían los mejores pintores nacionales y hoy está cambiada totalmente su identidad, ni siquiera están los cuadros. Pensar que venían Pío Colivadino, venían todos los pintores nacionales a dar clases al Museo de Bellas Artes. Y sin embargo, hoy es como decimos el olvido. Hay que cambiar la madera. No, y si te vas a la historia, ese edificio se lo ceden a la biblioteca, lo expropian porque se hacía juego clandestino en lo que era Bellas Artes. Lo expropian y se lo dan a la municipalidad, a la biblioteca. Pero no sé qué pasó, que la biblioteca, no sé si le quedaba chico o qué, pero nunca supimos que haya funcionado ahí. Vamos a Ahora volver a la bailaba barca. y decir, bueno, ¿cómo es? Volvemos a esto, A la barca de a lo Teseo, que con las nos olvidamos. maderas. Por ahí de esa manera entendemos por qué no sabemos lo primigenio Claro. de la cosa, porque aún nosotros, acá cerquita, nos cuesta decir cuándo fue el día de tal cosa. Es muy raro que alguien en el momento que hace algo importante lo Claro. reconozca como Como para tal. dejar registrado. Claro. Vamos a tener que Muy hacer raro. otro grado. Y ahora con internet es más fácil. Bueno, los invitamos, mañana va a haber una obra
Hombre, se va a parar.